por venir. Este es el segundo encuentro de este Formarnos en Desarrollo Local, que consta de 10 encuentros y que estamos organizando desde el programa Formarnos en conjunto con todos los departamentos de la universidad. En el día de hoy, Nerio Neiroti no pudo venir porque está de viaje representando a la universidad, así que me toca hacer la apertura. La clase de hoy se llama Marcos para el Desarrollo de Proyectos y está a cargo de Luciana Carpinacci y mía. Así que somos los dos colegas, trabajamos acá en la universidad en distintas áreas, pero dentro del vicerrectorado. Y bueno, si les parece empezamos, ¿no? Bueno, el objetivo de esta clase es básicamente tratar de acercarles un método que venimos trabajando hace un tiempo, en este caso para el diseño de proyectos, en concreto para el desarrollo local. Es decir, es un conjunto de herramientas que nos ayudan a pensar en el modo de abordar los problemas, en el modo de concebirlos, en el modo de construirlos y en el modo de elaborar algunas respuestas desde lo local para poder afrontar estas cuestiones, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de algo que mencionaron los expositores de la última clase, que es el concepto o la reflexión en torno al desarrollo local, ¿no? ¿Qué significa desarrollo local? Nosotros hemos logrado una pequeña definición mínima que después vamos a problematizar, a partir de la cual lo definimos como un proceso complejo, en el sentido de que tiene múltiples dimensiones que actúan al mismo tiempo y no todas de manera sinérgica, que es producto de una construcción colectiva, es decir, que siempre implica un conjunto de actores que se enfoca en el nivel local y que tiene como objetivo movilizar un conjunto de recursos para un proyecto común de inclusión y de desarrollo comunitario. En este sentido, el desarrollo local siempre va a ser integral o multidimensional, digamos. Como este curso, no podés pensar en el desarrollo local sin pensar en las distintas áreas que implica este desarrollo, de lo cultural, lo económico, lo social, la cuestión de la seguridad, del hábitat y el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces esta integralidad, esta multidimensionalidad es como una característica del desarrollo local. El carácter inclusivo del mismo, en el sentido de que todo proyecto de desarrollo local tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida, en particular o con énfasis en aquellos que no gozan de las mejores condiciones de vida adentro de un territorio determinado. Tiende a ser participativo o más participativo que otro tipo de enfoques más globales. Al ser local, al trabajar con dimensiones menores, permite que más diversidad de actores puedan tener voz y voto en el diseño de propuestas. Y finalmente, como toda iniciativa que busque algún tipo de transformación, no está exenta de conflictos. Es un proceso conflictivo, porque en el plano de las intenciones es muy fácil ponerse de acuerdo, pero no en el plano de la práctica y mucho menos en el plano de lo concreto, con toda la complejidad que eso acarrea. Así que vamos a pensar un poco de dónde viene esta cuestión del desarrollo a nivel global para después ir bajándolo hacia lo local. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, como planteaba Aarón, nosotros nos propusimos en este segundo encuentro comenzar a plantear la cuestión del desarrollo local. Ustedes van a tener 10 encuentros, es decir, que este problema, este desafío, lo van a estar pensando durante todo el proceso, ¿sí? Piénsenlo así, como una primera aproximación. Y cuando decimos desarrollo, lo planteamos como una idea de proyecto, ¿cierto? Lo planteamos como una idea de un proceso que
nos lleva a un lugar mejor del que estamos en relación a un problema en particular o a un proyecto colectivo que queremos desarrollar. Y nos parecía interesante, ya que estamos introduciéndonos en este concepto del desarrollo local, pensar la idea del desarrollo, ¿no? Así como planteaba Aarón, no es algo unidimensional, sino que tiene muchas facetas y a la vez, desde lo internacional se habla del desarrollo hoy en día. Ustedes habrán escuchado esta cuestión de la Agenda 2030, que es un proceso que viene desde las Naciones Unidas, desde un organismo internacional. Y nos interesaba plantear esta idea de cómo se vincula el proceso que ustedes van a estar haciendo y cómo se enmarca el proceso en el que ustedes van a estar reflexionando con un proceso que viene desde los organismos internacionales y desde lo que sería la comunidad internacional, ¿no? Porque es una forma de situarlo, ¿no? Lo vamos a ver desde lo internacional, pero también lo vamos a querer situar en el territorio, en el barrio, en la comunidad. Entonces, así como hablamos del desarrollo local, vemos que esto se inserta en una agenda que es la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, lo sintetizan así en la sigla. Y este proceso forma parte de un consenso que se generó en el año 2015 entre todos los países del mundo en el marco de las Naciones Unidas, donde se pusieron de acuerdo en una declaración que se llama Transformar nuestro mundo, ¿sí? En esta declaración los países acuerdan cuáles son esos 17 objetivos a los cuales las naciones de alguna forma aspiran garantizar a la población mundial, ¿sí? Entonces decimos, bueno, lo podemos tomar también como un aspecto del desarrollo, cómo participa el desarrollo local en esta agenda del desarrollo sostenible, ¿sí? Y ahí lo que vemos es que desde las Naciones Unidas ya se considera que los gobiernos locales y los actores locales son una parte muy importante para poder alcanzar ese desarrollo. ¿Cómo lo piensan? Dicen, uno de los 17 objetivos, ustedes en la imagen, esta imagen de muchos colores, lo que después lo van a tener también lo tienen en el módulo, plantea, bueno, ¿cuáles son esos 17 objetivos del desarrollo sostenible? El objetivo número 11 plantea la idea de ciudades sostenibles, ¿sí? Ustedes lo tienen, dice, exactamente, ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, los gobiernos locales entran en la agenda del desarrollo sostenible a través de ese objetivo, donde les dan un rol importante en el sentido de que tienen una cercanía con la comunidad, de que son los responsables de garantizar los servicios básicos para la población, el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento, a los servicios de luz, gas, es decir, cuestiones que hacen a la calidad de vida de la población. Entonces, por eso los gobiernos locales forman parte de todos los actores que tienen que estar colaborando para que la agenda del desarrollo sostenible pueda hacerse real en el año 2030. Una de las cuestiones importantes sobre este proceso es que los objetivos a su vez se traducen en metas y no es que desde lo internacional se bajan metas hacia lo nacional y a lo local. Es al revés, es decir, se acordaron los objetivos y después los países tienen que ver cómo van insertando sus agendas, ¿sí? sus políticas, cómo las van vinculando con esos objetivos. Y de esa forma se va articulando lo que cada uno de los países y cada uno de los municipios y las provincias van trabajando a nivel de sus proyectos de política, cómo se vinculan con esos objetivos. Es decir, es un proceso que va de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se encuentran en la articulación entre los objetivos y las políticas. Bueno, esto es desde el marco internacional.
algunos de los objetivos, yo no sé si ustedes lo ven un poco en la imagen, es un poco chiquitito, pero algunos objetivos que están planteados son, por ejemplo, la erradicación del hambre, el garantizar la seguridad alimentaria, acceder a una vida sana y a educación de calidad, garantizar la igualdad de género, promover la igualdad de género, el acceso al agua potable, garantizar un crecimiento sostenible, poder adoptar medidas contra el cambio climático, promover la paz, garantizar el acceso a la justicia y promover alianzas. Esos son los 17 objetivos. Y una de las cuestiones que quizás es interesante saber es que en Argentina actualmente hay un organismo que se llama el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que es el encargado de articular cómo se vinculan los objetivos del desarrollo sostenible y las políticas del país a nivel nacional. Y a la vez están trabajando con 11 municipios. Yo se los quería leer porque algunos son de la zona, como para que vean que ya esta agenda empieza a permear en los gobiernos locales. Por ejemplo, el municipio de Lanús está integrado a la agenda de la Agenda 2030, Almirante Brown también, Vicente López, San Antonio de Areco, Junín, General Villegas, Bragado, el municipio de la ciudad de Córdoba, la ciudad de San Juan, bueno, algunos del interior del país, pero digamos, en la zona de influencia de la universidad hay algunos municipios que están trabajando ya con esta agenda. Así que bueno, ahora lo voy a convocar a Aarón para que nos critique este paradigma. Bueno, lo que para mí, uno cuando ve este tipo de iniciativas, en principio suenan todas muy bien, pero pensar el desarrollo es mucho más que pensar o ver aquello que nos dicen los organismos internacionales, ¿no? de promoción del desarrollo, como el PNUD, ¿no? Porque, de hecho, si ustedes prestan atención, van a ver que hasta ahora hablamos siempre de el desarrollo, como si fuese un desarrollo único, ¿no? Porque en realidad no hay un desarrollo, sino que la idea de desarrollo es una idea como ligada a la posibilidad de las colectividades humanas de transformar sus condiciones de vida para bien. Ahora, si bien no hay, digamos, ya este modo de transformar sus condiciones de vida para bien, o para donde cada comunidad decide que es el bien, es múltiple. Ahora, cuando hablamos del desarrollo en este sentido como único, como el desarrollo, hay que tener cuidado de no estar reproduciendo un paradigma dominante de desarrollo. En este sentido creo que es bastante problemático, sobre todo como se pensó a lo largo del siglo XX el desarrollo, porque es planteado como un camino lineal, recto, que los países del tercer mundo, llamados subdesarrollados, deben seguir para poder alcanzar el ideal de la humanidad que representan los países del primer mundo, ¿no? Que se levantan a sí mismos entonces como la medida de todo lo bueno, lo bello y lo justo, respecto de la cual nosotros seríamos el espejo deformado, ¿no? Es decir, hay como una herramienta de colonialidad en esta idea de desarrollo única, que como toda matriz colonial tiene como efectos la negación de la diversidad, la negación de la alteridad, la negación de la autonomía, que te hace entrar en un juego bastante perverso, ¿no? Porque desde organismos internacionales se valora la diversidad o se valoran ciertos bienes esenciales, como el acceso a la vivienda, al agua potable, todo lo que recién comentaba Blue, pero cuando los pueblos emprenden caminos para poder garantizarla efectivamente, el mismo sistema internacional, ¿no? genera trabas para que estos pueblos puedan generar su propia estrategia de desarrollo, ¿no? Entonces creo que ahí es importante que al menos pongamos una banderita alertando y respondiendo desde nuestro lugar por la disputa en torno a la diversidad de modos de vida posibles, sobre todo modos de vida en común, de crear modos de vida colectivas, que en nuestro caso nos toca como mostrar la contracara de
de esa idea de desarrollo centrada en los países del primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. Acá encontramos una foto en donde me parece que ilustra bastante bien la realidad latinoamericana, en donde tenemos un horizonte hiperdesarrollado bajo los mismos paradigmas de los centros mundiales, y después la contracara vergonzante de ese desarrollo, que son, ¿no?, justamente todos aquellos excluidos de este modelo, que en realidad es como una foto del mundo, ¿no? Es una foto de la ciudad de Buenos Aires, pero es una foto de la Argentina, y es una foto de América Latina, y es una foto del mundo. Entonces creo que hay que tratar de trabajar fuertemente para deconstruir, como una palabra muy bella de nuestro tiempo, de construir horizontes de vida deseables, ¿no? Y eso implica pensar qué es lo que deseamos y cómo deseamos alcanzarlo. Y en América Latina tenemos, ¿no?, como un gran sendero abierto, o al menos portal, ¿no?, para adentrarnos en algo que todavía es bastante oscuro, que tiene que ver con esta perspectiva que nace de Bolivia, del buen vivir, ¿no? Que lo que tiene de tan interesante el buen vivir es que no es queremos ser Francia, entonces queremos desarrollar todos los mismos parámetros que los países del primer mundo para poder vivir igual que el primer mundo, sino que el buen vivir es justamente el planteo de un nuevo horizonte de lo deseable, que está situado, que está democráticamente legitimado, y lo que es sobre todo de tanta relevancia, está políticamente articulado, ¿no? Y por eso traía a colación esta cita de Viveiros de Castro, que dice Eduardo Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño, que dice que una buena política es aquella que multiplica los posibles, con lo cual quiere decir que aumenta el número de posibilidades abiertas para la especie. Entonces, pensar los desarrollos, pensar el desarrollo como algo que siempre debe estar situado y que siempre apunta como a multiplicar las formas de vida posibles de la especie, como en la naturaleza, con una diversidad cada vez más exuberante y creativa, ¿no? Así que un poco hasta ahí esto es lo que queríamos decir acerca del desarrollo. Ahora lo que nos toca es meternos en torno a cómo construir los problemas, que sería el primer paso para pensar cómo comprendemos nuestras realidades y qué podemos hacer para modificarlas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Esa es como una pregunta clave para empezar. Pero antes de meterme en esto, yo quería contarles una pequeña historia, que es la historia de Ángela Urondo Raboy, que para quienes no sepan quién es, Ángela es la hija de Paco Urondo, ¿no?, quien se enteró, quien recuperó su identidad en su juventud temprana, ¿no? Y bueno, y a raíz de esta recuperación de la identidad escribió un poema muy interesante que tiene que ver con nuestra relación con el mundo y de cómo lo nombramos a partir del lenguaje. Y el poema, yo voy a leer un fragmento, pero ustedes lo pueden buscar, dice, ¿no?, hablando en primera persona respecto a esa experiencia como hija de quienes sufrieron el exterminio durante la dictadura, ¿no? Dice Ángela: chupar no es chupar, cita no es cita, dar no es dar, caer no es caer, soplar no es soplar, fierro no es fierro, máquina no es máquina, capucha no es capucha, submarino no es submarino, personal no es personal, parrilla no es parrilla, apretar no es apretar, y así sigue con todo un conjunto de palabras que no son lo que son, ¿no? ¿Qué nos está nombrando Ángela, además de nombrar su experiencia y de hacer un ejercicio de memoria? Lo que nos está diciendo es que por más que sentemos dos personas lado a lado, esas dos personas no ven la misma cosa, porque no solo vemos con los ojos, sino que vemos con nuestras biografías, vemos desde nuestro mundo, desde nuestra experiencia, y cada vez que pensemos un problema vamos a estar analizándolo desde nuestras biografías, desde nuestro mundo, desde nuestra experiencia. Y por eso lo primero que decimos es que los problemas no existen como cosas en el mundo, sino que se construyen. Es decir, lo que es un problema para unos
no necesariamente lo es para los otros. Es decir, que el problema depende del punto de vista desde el cual lo miremos. Y este punto de vista, esta mirada, está estructurada por una serie de factores, lo cual es lo mismo que decir que todo problema se estructura subjetivamente, ¿no? Entonces uno puede decir que el problema tiene una dimensión objetiva, como ustedes van a intentar trabajar en el módulo, y una dimensión subjetiva. Lo importante es que la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva están conectadas, porque el mundo no existe solo, sino que siempre existe nombrado. Siempre somos personas nombrando el mundo. Y el modo en el que nombramos el mundo tiene que ver con el modo en el que crecimos y el modo en el que nos criamos. Entonces los problemas van a depender de nuestro modo de ver el mundo. Y en ese sentido es que hablamos acá de sujetos, ¿no? Y cuando hablamos de sujetos, hablamos de sujetos que estamos construidos por un mundo que quiere reproducirse a sí mismo, que quiere sostenerse a sí mismo y por ende nos dota de una identidad cuando nacemos, cuando crecemos, cuando pasamos por todas las instituciones y que al dotarnos de esa identidad estrecha nuestros márgenes de acción, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos moldeados por el mundo, ¿no? Ahora, este moldeado que el mundo ejerce sobre nosotros no es, desde luego, una tarea definitiva e imborrable, sino que, como decíamos antes, es algo que uno puede construir, que uno puede combatir, y en ese combate es donde se modela nuestra personalidad como un acontecimiento único en el mundo, ¿no? Todos somos personas individuales, únicas, y tiene que ver con nuestra lucha entre el modo en el que fuimos subjetivados por el mundo y los modos en los cuales resistimos o aceptamos esa subjetivación, ¿no? El modo en el cual entendimos el mundo como problemático o como no problemático, el modo en el cual entendimos cuál era nuestra lucha, si es que creíamos que estábamos inmersos en alguna lucha o no. Es en este proceso en el cual podemos descubrir que quizás nuestro deseo no es nuestro. Podemos sentirnos ajenos en deseos que tenemos propios, como también lo demuestra toda la lucha del movimiento feminista, ¿no? Con esta idea de, bueno, vos naciste mujer, tu lugar asignado en el mundo tiene que ver con la crianza, el cuidado, la limpieza, el cuidado de un mundo y la reproducción de una familia, y tu identidad es esta, tenés que hablar de esta manera, sentarte de esta manera, relacionarte con el sexo opuesto y tu propio sexo, porque ese es el lenguaje, ¿no?, de esta manera. Ahora, uno puede rebelarse, como lo hace el movimiento feminista. Entonces, ¿qué están haciendo las mujeres? Bueno, el movimiento feminista es de muy larga data, pero con mucho énfasis en las últimas décadas en nuestro país, están encontrando una situación, están construyendo un problema, están enseñándonos a problematizar el mundo. Entonces, hecho este pequeño recorrido, ahí sí podemos decir que nosotros entendemos por un problema justamente una brecha entre una situación dada y una situación deseada, ¿no? Y acá la palabra deseo no es meramente literario que lo elegimos, ¿no?, sino que tiene que ver con esto que recién decíamos. Ahora, esta brecha entre la situación dada, el mundo tal cual se nos presenta, y la situación que nosotros deseamos, tiene que ver con nuestro modo de entender el mundo, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos como que repensar cuál es el desarrollo que queremos para nuestro pequeño mundo local, que es quizás aquel en donde más impacto podemos tener, ¿no? Para cerrar esta parte, hay algunas tapas de la revista Crisis, que es esa famosa revista de los 70, que ahora se edita de nuevo, en donde ustedes pueden ver, ¿no?, por un lado un equeco, ¿no?, en el otro una figura de Evita con una remera de McDonald's que dice: la clase obrera no va al paraíso, ¿no? Y en la más grande, ¿no?, la casa, la fábrica, la computadora, en donde dice: seamos consumidores, lo demás no importa nada, ¿no? Que me parece que son tapas que ilustran muy bien esta idea de pensemos cómo queremos vivir colectivamente y cómo queremos llegar ahí. Si no, vamos a terminar enunciando en bonitas intenciones, en un lenguaje neutro, supuestamente universal, de los organismos internacionales de crédito, pero no vamos a poder generar un proyecto situado
autónomo, autocentrado de desarrollo que realmente responda a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia y a aquello que nos duele y por lo cual activamos en el mundo políticamente. Me dejaste sin palabras. Y a partir de esta rebeldía, a partir de esta insatisfacción, de esta lucha que le vamos a dar a las situaciones en las cuales nos sentimos mal, no nos gustan, las queremos cambiar, es que en esta parte del encuentro queremos mostrar y compartir con ustedes una experiencia de trabajo colectivo en el diseño de un proyecto que se propone justamente eso, cambiar una realidad. Cambiar una realidad en este caso es una escuela, que está situada en Lanús, donde una promotora de salud encontraba una situación que le parecía que era completamente injusta, completamente reversible, completamente abordable, y sin embargo el problema estaba ahí. Y de alguna forma se cargó la responsabilidad de hacer algo al respecto, digamos, y yo tuve el privilegio de que me la contara, y así que juntas un poco la construimos a través de estos marcos para el diseño de proyectos, que son los que queremos compartir con ustedes. Cuando nosotros planteamos esta idea de los marcos para el diseño de proyectos, los pensamos como una guía, un disparador, un instrumento, un acompañamiento para que nos permita pensar colectivamente. No son un dogma, no pretenden encorsetar a nadie, son disparadores que nos pueden ayudar, digamos, en nuestra experiencia nos han ayudado, y por eso pensamos que junto con el equipo de talleristas y de docentes del programa, usarlos para que nos acompañen a lo largo del recorrido de los distintos problemas del desarrollo local que vamos a ir recorriendo en todo el ciclo. Bueno, esa es la intro para que los reciban bien a los marcos y no se enojen. No se enojen antes de conocerlos, no sean prejuiciosos. Bueno, entonces les comentaba, este caso en el que ustedes en el módulo lo van a encontrar como mucho más desarrollado y más detallado, tiene que ver, se llama Los chicos quieren saber, el proyecto, se llamó así. Y como les decía, tuvo lugar en una escuela secundaria del distrito de Lanús, donde una promotora de salud, que aparte cursó el Formarnos, así que tienen afinidad con nosotros también, veía que había muchos problemas, básicamente. O sea, en su convivencia diaria con los jóvenes en la escuela, veía múltiples situaciones que le resultaban insatisfactorias, digamos, y que las quería cambiar. Y tuvo que elegir una. Esa es como la primera resignación, ¿no? Es esta idea de hay muchos problemas y sí o sí para poder abordarlos tenemos que priorizarlos, tenemos que resignarnos a que tenemos que ir con los problemas de a uno, digamos. Entonces, bueno, ya sea que había conflictos entre jóvenes, situaciones de consumo, casos de embarazos. Ella se peleaba mucho con la idea de embarazo no deseado, esa palabra no le gustaba porque ella decía que no, que muchas veces eran deseados, así que en esa palabra no le cerraba. La idea de la soledad que vivían algunos jóvenes con relación al acompañamiento que recibían de sus padres, la idea de que dejaban la escuela. Bueno, había muchos problemas, pero ella, conversando con los estudiantes, decidió que quería abordar un problema, ¿sí? Y se decidió por trabajar la falta de información que tenían los jóvenes en relación a sus derechos de acceso a la salud sexual. Es decir, ella veía que conversando con los jóvenes tenían inquietudes respecto al ejercicio de su sexualidad y el conocer sus derechos, que no tenían dónde ponerlas en juego, con quién conversar, con quién hablar, que los docentes quizás eran personas más adultas, que no tenían su mismo lenguaje,
que con los padres no se podía hablar de sexualidad porque son viejos, somos viejos. Entonces, bueno, ella puso el foco y propuso trabajar en la escuela con la idea esta de que a los jóvenes les faltaba información respecto de cuáles eran sus derechos para ejercer su sexualidad. Y esto tenía que ver con muchísimas cuestiones, ¿no? Uno puede decir, bueno, se refiere al acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, que es esta idea de que, bueno, los jóvenes todos tenemos derecho a acceder por ley a anticonceptivos gratuitos y muchos no lo sabemos y por eso no ejercemos ese derecho. Pero no tenía solamente que ver con eso, tendría que ver con que el uso del preservativo tenía que ver con prevenir ciertas enfermedades de transmisión sexual, no solamente los embarazos, y que tampoco sabían los jóvenes que no usando preservativo podían contagiarse ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que nos propone este primer momento de los marcos para el diseño de proyectos es decir, bueno, una vez que nosotros tenemos la brecha definida, que ya definimos el problema, como la falta de información, que podamos construir una evidencia de que ese problema existe. O sea, porque eso nos ayuda a ponernos de acuerdo cuando definimos el problema, que todos estamos entendiendo lo mismo sobre el problema. Esto que decía Aarón, de que cada uno viene con su experiencia, le pone un contenido a las palabras, un significado. Cuando podemos construir indicadores, evidencias de que este problema existe, todos empezamos a ver lo mismo. ¿Sí? Podemos ponernos de acuerdo sobre qué situación es la que queremos revertir. Por eso buscamos indicadores del problema. Y a la vez buscamos precisar las consecuencias del problema. Que cuando decimos las consecuencias nos estamos refiriendo a los costos, digamos. ¿Qué cuestiones negativas están pasando en nuestra comunidad que son el resultado de que no estamos abordando suficientemente bien el problema? ¿Sí? Entonces, en este caso había cuestiones, bueno, como la falta de acceso a los métodos de anticoncepción, pero en este caso porque no sabían, porque no saben. Como no saben y no conocen y no tienen acceso a esa información, no están accediendo a algo que lo tienen por derecho. En las situaciones de embarazos, la prevalencia y el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes, y muchas veces eso llevaba a situaciones de deserción de la escuela. Caso las chicas que dejaban porque quedaban embarazadas, porque no podían seguir cursando porque tenían hijos, etcétera, etcétera. Entonces, este es como un primer momento de trabajo sobre el problema. ¿Sí? Ahí podríamos como enfatizar en que presten atención a las tres columnas, a las tres columnas en la parte de arriba, porque con eso vamos a estar trabajando en el taller, ¿no? El problema no es que va a haber un problema, sino que ustedes tienen que lograr un consenso al interior de su grupo respecto de cómo definir ese problema. Pues de acuerdo a cómo lo definan, qué tipo de estrategias van a tener para encararlo, ¿no? Y lograr este consenso es necesario para poder elaborar estrategias colectivas, porque no es yo individuo voy a resolver el problema porque soy el superhéroe de la comunidad, no. Entonces necesito juntar voluntades y el modo en el que define el problema va a tener que ver con cómo junté voluntades, ¿no? Si el problema, en vez de, digamos, en relación a esto, a las enfermedades de transmisión sexual, otro puede identificarlo como es que el problema es que los chicos no van a la iglesia y por ende no tienen la moral necesaria para comportarse en castidad hasta el matrimonio, ¿no? Hay millones de maneras de definir el problema. En este caso tenemos otra, ¿no? Pero siempre va a estar esta cuestión de la brecha. Después, respecto de los indicadores, como prestar atención a esto es, bueno, ¿cómo sabemos, cómo le puedo mostrar a otros más que no están en el grupo de definición que este problema existe, ¿no? Y respecto de las consecuencias, es quizás lo que más rápidamente sale, ¿no? Pero igual queremos como tratar de hacer los tres pasos a conciencia, que es, bueno, obviamente los efectos que este problema tiene y que nosotros consideramos como aquello que queremos erradicar o disminuir su impacto o lo que fuera. Exacto. Sí, las consecuencias son los efectos. ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias negativas estamos teniendo hoy porque no nos estamos dedicando a abordar este problema? Y son las consecuencias que queremos evitar. Si hacemos algo y nos sale bien, vamos a disminuir esas situaciones también y a mejorar esas situaciones. Bien. El siguiente paso
es explicar el problema, digamos. Explicar conjuntamente el problema, porque quizás todos podemos identificar algunas causas de por qué pensamos que a los jóvenes les falta información. Pero seguramente la forma en la que lo explico yo no es la misma en la que lo explica Aarón o que lo explica otro compañero o compañera. Lo que estamos haciendo en este ejercicio de explicación es reconstruir las múltiples miradas. Podríamos ponernos en el lugar de los jóvenes, qué ven los jóvenes, qué ven los docentes, qué ven los padres. Y de esa forma vamos construyendo identificando todas las razones que hacen que este problema exista, básicamente. Y a la vez estamos encontrando las vías por las cuales nosotros podemos empezar a ocuparnos del problema. ¿Sí? O sea, encontrar las causas nos da pistas sobre qué podemos hacer para revertirlo. Y como no podemos actuar sobre todas las causas, porque también tenemos energías limitadas, y sobre algunas aparte no tenemos tanta injerencia, el siguiente paso es seleccionar algunas causas que las llamamos causas críticas. Es decir, son las causas que nosotros vemos que si trabajamos sobre esas, vamos a tener éxito en la reversión del problema. ¿Sí? Entonces, para no leer todas las causas, que ustedes después las pueden ver bien en el apunte, se identificaron 4 causas críticas como para trabajar especialmente en el proyecto, ¿sí? Que vamos a estar buscando revertir estas situaciones. Van a ver que las causas también son problemas. Las causas también son brechas, ¿no? Porque son debilidades que hoy tenemos. Entonces, las causas eran: los adultos no tienen las herramientas para transmitir la información que los jóvenes necesitan. Los docentes no diseñan actividades vinculadas con la promoción de los derechos de los jóvenes. Los centros de salud no brindan información ni atención a los jóvenes sin la presencia de los padres. Ahí había un tema de que el prejuicio de los médicos o el desconocimiento de que si un joven va solo y no está acompañado de un adulto, no lo atienden. Entonces, también había un punto ahí a trabajar con los centros de salud. Y por otro lado, no existían ámbitos en la escuela donde los estudiantes pudieran recibir información sobre sus derechos, no solamente de salud sexual, sino múltiples derechos. En este caso eran los de salud sexual, pero... Entonces, a partir de la identificación de las causas y esa selección de causas, o sea, de todas las que identificamos cuando pensamos el problema, nos quedamos con algunas que pensamos que son las más importantes y sobre las cuales podemos llegar a actuar. Fíjense que cada causa tiene al lado un objetivo, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Convertimos esa situación negativa en algo positivo que nosotros queremos hacer, que queremos lograr. Entonces, si decimos, los adultos no tienen las herramientas para transmitir información a los jóvenes. Bueno, entonces vamos a convocar a los jóvenes que ya tienen un poco más de experiencia para que se sumen a nuestro proyecto y nos ayuden a generar estas actividades. Entre los chicos de 4º, 5º año le daban talleres a los de 1º y 2º en el lenguaje que compartían y en un marco de más confianza que la brecha que se generaba con los adultos. Si decimos los docentes no diseñan actividades vinculadas, bueno, no le vamos a pedir a los docentes que son un poco viejitos que diseñen actividades, pero los vamos a invitar a que participen, ¿sí? Entonces, de esa forma los vamos actualizando en mayor conocimiento, más lenguaje. Entonces, no los dejamos afuera, porque esa es la otra cuestión, que si los excluimos, probablemente después se nos pongan en contra. Con respecto a los centros de salud, que no brindaban información ni atención, bueno, en ese caso había que hacer una acción para hablar con los médicos del centro de salud barrial para que entiendan que es el derecho del joven a ser atendido igual, aunque no esté con la madre o con el padre. Ahí era una acción directa con los médicos. Y por otro lado, generar estos talleres en la escuela para, digamos, dados de jóvenes a jóvenes para que empiecen a conocer sus derechos. Y fíjense que en este momento no solamente definimos qué vamos a hacer, sino también quién lo va a hacer. Es decir, tratamos de tener alguna responsabilización porque nos distribuimos las tareas para que no tenga que hacer alguien todo y algo quede sin hacer. Y
¿qué otros actores pueden colaborar en esa acción? ¿Sí? Que es esta cuestión de quién coopera, ¿no? No lo hacemos solos, pero somos responsables de hacerlo. Y nos ayudan otros que sabemos que se pueden llegar a interesar en la cuestión. Entonces, hasta acá tenemos el problema con sus indicadores y sus consecuencias. Tenemos las causas del problema, seleccionamos algunas causas y definimos los objetivos, ¿sí? Decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en cada una de esas causas críticas? El siguiente punto, y nos falta mucho, ya terminamos, tiene que ver con las acciones puntuales. O sea, una vez que están definidos los objetivos, tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer verdaderamente para llevar adelante el proyecto y revertir el problema? Y ahí lo que se pensó es, bueno, primero había que hacer la formación a los jóvenes más experimentados, porque no los íbamos a largar a dar los talleres. Yo hablo como si lo hubiera hecho yo el proyecto, pero no, no lo hice yo. Entonces, una primera acción, o sea, lo pensamos en el tiempo. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Formación a los adolescentes de quinto y sexto año como operadores sociocomunitarios. Y eso tiene una fecha, un responsable y se desglosa en actividades. O sea, tenemos que pensar, bueno, para hacer esa formación, ¿qué son todas las cosas que tenemos que hacer? Y eso de alguna forma nos organiza. Nos simplifica la tarea porque un poco nos ponemos de acuerdo y punteando todo lo que hay que hacer. Porque si no, a veces pasa que pensamos que es algo fácil y cuando lo empezamos a listar nos damos cuenta que son un montón de cosas y que quizás tenemos que medir mejor los tiempos. Y también le ponemos una fecha y un responsable, en la medida de lo posible. Bueno, y una vez que están formados los adolescentes, vamos a dar ya los talleres de ESI con los grados, a los años que están destinados a los chicos. Y en paralelo, la formación de los docentes para la implementación de la ESI. O sea, decíamos, bueno, mientras trabajamos con los jóvenes, demos algunas actividades para los docentes que nos permitan ir ayornándolos en esta cuestión. Y por último, estaba la cuestión de un presupuesto mínimo de lo que sale el proyecto. Hay veces que tanto los municipios como la propia Universidad de Lanús tiene algunos proyectos de cooperación que se pueden presentar para tener algún mínimo financiamiento para poder comprar lo que haya que comprar, materiales, insumos. Pero en general, estos proyectos, la mayor cantidad de recursos los ponen los propios participantes con sus horas que dedican al trabajo comunitario. Entonces, lo interesante de esto es que podemos también cuantificar el costo del esfuerzo que nos va a implicar a los que estamos participando en el proyecto. Entonces podemos poner los recursos económicos, si existieran, si hay una donación, si hay algún financiamiento, pero también las horas que dedicamos nosotros mismos para hacer el proyecto. Entonces, bueno, acá también tienen un ejemplo, incluso hay una idea de, bueno, que hay un aporte municipal, bueno, ¿qué le vamos a pedir al municipio? En general los municipios ponen en especies, no ponen en financiamiento, pero a veces ayuda el aporte en especies. Así que bueno, hasta acá es el caso y si querés cerrar. Quizás lo que podríamos hacer es, digamos, porque, a ver, repito lo que dijimos al comienzo, es una herramienta que nosotros venimos trabajando, apoyándonos sobre un montón de desarrollos de muchísima otra gente, ¿no? Mucho más sabia que nosotros, para pasar de una idea de cómo queremos que sea una realidad local en torno a una dimensión particular, de acuerdo a valores que nosotros tenemos, que moldean cómo queremos que sea, a acciones concretas y puntuales, colectivas, que implican un trabajo político sobre ese problema. Entonces, fíjate que, mira, si vamos a la primera de la parte operativa, una antes, empezamos justamente por pensar cuál es el problema, antes que eso todavía. Empezamos a describir cómo podíamos ver ese problema en la realidad y pasamos a qué consecuencias tenía. Después hicimos una lista de causas, porque causas hay muchísimas de problemas y en general uno termina y se va al demonio con las causas y termina en la maldad inherente del capitalismo. Pero la idea es identificar algo que sea operativo, algo sobre lo que nosotros podamos trabajar, ¿no? Y después trabajamos sobre esas causas generando objetivos, personas aliadas, personas responsables
Incluso podemos pensar en personas que se van a oponer a aquello que nosotros queremos hacer. En la matriz que tienen para el trabajo práctico puede aparecer eso. Sí. Y de acá, bueno, quizás no lleguemos a hacerlo en el taller, pero acá queríamos acercárselo. Ya pasamos como a fechas puntuales en las cuales hay que hacer esta acción. ¿Quién se hace cargo de esta acción? ¿Cuánto va a costar esta acción? ¿De dónde vamos a sacar la plata para hacer esta acción o el recurso X? ¿Quién va a poner la chata? No sé. Creo que lo interesante es eso, es poder juntar todo esto que dijimos en la primera parte, de una dimensión de cómo entendemos el desarrollo, cómo entendemos el local, con herramientas prácticas que efectivamente nos permitan hacer algún tipo de transformación en el territorio. Sí. ¿Hay preguntas? Sí. Si quieren que hagamos una ronda de preguntas. O aportes, visiones. ¿Críticas? ¿Apoyos? Ah. Bueno, no, por ahí no es mucho lo que voy a aportar. No, yo pensaba, y a medida que lo iba viendo, pensaba en esto de que, ¿por qué tenemos que hacer este proyecto? ¿No? Cuando tenemos una ley y debería ser implementado obligatoriamente en las escuelas. También sabemos que los docentes no están preparados para eso, por eso tampoco nos lo dan. También me remontaban en el 2009, cuando yo terminé el secundario a la noche, daban ESI y con el profesor armábamos las charlas para los jóvenes y después los jóvenes armaban para otros jóvenes, pero ahí en el momento se hacía, salía, pero porque había un profesor copado que lo daba y lo implementaba, ¿no? Con los mismos alumnos. Me parece muy triste tener que ver que hayan amado. Igual maravilloso el proyecto. Hay una brecha, ¿no? Sí. Lo que plantea la misma compañía es un problema. Exacto, que la idea es, la ley lo garantiza, pero efectivamente no. Entonces la brecha se plantea en ese punto, que es, tenemos un derecho que no está siendo efectivo, no está efectivamente garantizado. Entonces encontraste la brecha tal cual, perfecto, sí. Yo soy Juan José. Yo creo que la participación nuestra y el empoderamiento nuestro hace que se pueda llegar a cumplir, en este caso, esa ley o alguno de todas estas técnicas para el desarrollo o planes para el desarrollo. O sea, empoderar a la gente y la participación comunitaria. Eso haría que se puedan lograr las metas de poder salir de un estado de neocolonialismo, de las propuestas neoliberales, ¿no? Sí, es clave esta cuestión de que uno se cree que porque está la ley a veces ya está y en realidad la ley lo único que hizo es abrir un campo de batalla. Y después depende de cómo activen los distintos sectores que usen esa ley para que efectivamente se cumpla con el espíritu de la ley o aquellos sectores que usen esa ley para ir en contra del espíritu de la ley, ¿no? Imagínense todas las ideas de libertad que fueron usadas prácticamente para que el más poderoso se abuse del más débil, ¿no? Entonces, la ley solo abre un campo de batalla y de ahí hay como todo un camino por recorrer de política, ¿no? Uno a veces se cree que con que logramos la sanción de ley ya está. No, ni cerca, ¿no? Ahí empieza, tal cual. Ahí nacen nuevos problemas. Buenas tardes. A la hora de la definición del problema, tenemos que elegir entre estos que están acá, estos 4, ¿serían los que nombraste? Este es un ejemplo. Ah, bien. Ustedes en el taller van a poder trabajar sobre algún problema que ustedes estén viendo en la comunidad donde están actuando, donde van a estar actuando, incluso en el próximo ejercicio toca el mapeo del barrio, o sea que lo de hoy es casi, el problema es una excusa para apropiarnos de la herramienta, para empezar a apropiarnos de la herramienta, o sea que... Una vez definido el problema, perdón. Sí.
Una vez definido el problema, sería definir actividades, lo que decía en la placa anterior, plazos y responsables. Esa sería la idea central. Una vez definido el problema, más o menos ustedes igual van a tener la secuencia y van a estar con el acompañamiento de los docentes que los van a estar guiando. Pero la idea es empezar por las causas del problema. O sea, ¿qué situaciones nos están generando este problema? Porque a través de esas causas, trabajar sobre esas situaciones y revertir esas situaciones nos van a dar beneficio de cerrar la brecha que plantea el problema. ¿Cuánto tiempo tienen para trabajar? En este ejercicio que vamos a hacer hoy tienen 1h30. Pero sí, igual hoy lo vamos a hacer muy abreviado el ejercicio. Van a ver que son dos marcos, el del problema y uno sobre cuáles son los factores, las causas críticas que van a trabajar y los objetivos. No tienen que hacer todo el recorrido que yo les mostré hoy, es algo más simplificado. sí, sí, tal cual, eso sí, pero a ver, una cosa que yo quería aclarar es que esta herramienta la vamos a estar usando con las reformas que consideremos pertinentes, de acuerdo a lo que pasa en el taller, con todos los problemas que vamos a ir abordando. Digamos, hoy tenemos marcos para el diseño de proyectos, en la próxima tenemos territorios, actores y tramos, o un nombre muy similar. Después empezamos con áreas temáticas, tenemos trabajo, salud, hábitat, ambiente, educación. Entonces vamos a tratar de usar esta misma herramienta en todos los talleres, cada día para un problema relacionado al módulo de ese día en el territorio que ustedes ya identificaron en el último taller con las talleristas. Entonces, parece, o sea, es difícil, implica un nuevo modo de pensar los problemas o un camino para pensar los problemas, pero le van a ir agarrando a mano. La idea es que una vez que termine este curso la tengan atada, ¿no?, a la herramienta. Esa es la idea. ¿Dudas? Está todo claro. ¿La conclusión? La construcción. Perdón, no escuché bien. ¿Cómo construimos los indicadores? Bueno, para pensar los indicadores, lo que tenemos que tratar de identificar es alguna evidencia, le decimos, alguna situación que sea directamente yo la pueda observar o la pueda medir, que me dé cuenta de que el problema existe. ¿Sí? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo? Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo me doy cuenta que a los jóvenes les falta información? ¿No? Y de ahí pienso, y ahí empiezan a salir ideas. Y lo importante es no limitarse o no censurarse, porque de la conversación con el otro, yo puedo pensar algo que por ahí pienso que está mal, pero si lo digo, le genero al otro un pensamiento que juntos podemos mejorar las ideas entre los dos, entre los tres o entre los 10, y entonces de esa forma construimos. A alguien se le ocurre una evidencia, es decir, por ejemplo, en este caso es, ¿cómo sabemos que le falta información a los jóvenes? Y porque desconocen sus derechos, no saben. El indicador te puede dar la pauta de que hay un problema, justamente. O sea, no necesariamente tiene que ver el problema, o sea, tiene que ser paso a paso, sino que si vos haces un censo y ves que el 85% de los jóvenes, de las mujeres están embarazadas, y vos decís, bueno, claramente acá hay un problema, ¿no? Claro, la realidad te está dando, claro. Vos construís la realidad a través de ese indicador, claro, exactamente. Sí, tal cual. Vos podés decir, bueno, ¿qué problema tengo? Y tengo el problema de las jóvenes que quedan embarazadas siendo adolescentes, por ejemplo, declarás ese problema. Entonces, ahí no es el mismo problema, son dos problemas diferentes. Una cosa es la falta de información, están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Con lo cual, el indicador de la falta de información es que desconocen. El indicador de los embarazos es, bueno, ¿cuántas jóvenes
De hecho, hay estadísticas sobre eso, de la cantidad de niños que nacen de madres menores de 20 años, 21 años. Eso el Ministerio de Salud tiene estadísticas sobre eso. Entonces, si tenemos un indicador que ya sabemos que algún organismo público lo mide, porque a veces lo vemos en los diarios, vieron que ahora los titulares todos son el 2% de las jóvenes, o sea, titulan mucho con información que producen los organismos públicos. Entonces, ahí siempre es preferible tener un indicador que está midiendo un organismo público que algo que tenga que construir, que medir yo, ¿no? Siempre prioricen, si me da información sobre el problema, algo que ya esté medido por otro y que sea una fuente oficial, obviamente. Sí, ustedes van a ver que en el módulo están como pasos. Lo que pasa es que para poder exponerlo y que no fuera tan engorroso y tan largo, acá está un poco simplificado. Entonces, justamente en el primer momento definimos problema, indicadores y consecuencias. Y ahí cerramos como un primer momento global. Nos ponemos de acuerdo sobre qué problema, cómo lo vamos a medir y qué consecuencias nos trae. Y ahí ya sabemos los costos, o sea, qué costos queremos evitar. Bueno, ahí hay algo que tenemos que... Sí, el señor nos pregunta sobre si tenemos que visualizar cómo sería el problema resuelto en este momento, en este paso. Y ahí hay una mínima dosis de... Tenemos que controlar la ansiedad, decimos nosotros. Vieron que uno siempre que hay un problema tiende a la solución. Inmediatamente. Ya sé cómo resolvemos esto. Ahora vamos. Entonces, un poco este método nos pide una dosis de paciencia y de control de ansiedad en el sentido de no ir directamente a la solución. Por eso, una vez que definimos el problema, vamos a pensar las causas. No estamos pensando soluciones inmediatamente, estamos pensando causas. Y ahí nos da un poco de angustia, porque las causas también son problemas. Entonces uno llega en un momento que dice, estoy completamente desmoralizado. Pero no hay que desmoralizarse porque sabemos que estamos haciendo esto porque vamos a pensar, en el momento que pensemos los objetivos, ahí sí vamos a convertir esas causas que pensamos que son críticas, pasan de ser problemas y ya estamos pensando en positivo, que es en el tercer paso. Él tenía una pregunta. Sí. Sí. No, para aclarar al compañero, en trabajo social se llama lo que él desea saber cómo sería la solución, o sea, del problema ya resuelto, situación deseada, que hay, digamos, justamente el proyecto tiende a eliminar esa brecha entre la situación final y la situación deseada. No llegamos casi siempre a la situación deseada, pero justamente una vez cuando está terminado el proyecto volvemos a evaluar, volvemos otra vez a ajustar, digamos, los puntos que no se consideraron o que estuvieron flojos para volver, digamos, otra vez a proyectar nuevamente, valga la redundancia, y llegar a esa situación deseada. Y deseado así, digamos, como en situación de anhelo, ¿no? Casi a lo ideal. Es decir, terminar la pobreza. Imposible, pero podemos llegar, digamos, a que todos a la noche nos vayamos con la panza llena, por decir algo. Además, lo que nos ayuda a esta manera de pensarlo es a dejar de ver las cosas en términos de éxito rotundo o fracaso, ¿no? Como perdedor y ganador. No es así. Uno siempre, bueno, mejoras por este lado, bueno, recorrimos este camino, bueno, a tales y tales barrios funcionó, en tales y tales barrios no funcionó, ¿qué podemos mejorar? Porque no es una película de Hollywood, la realidad se resiste a que la transformemos. Por algo es como es y los problemas son tan persistentes, ¿no? Claro, bien definiste vos cuando empezaste, o sea, es una situación de lucha constante, ¿no es cierto? No tenemos un camino sinusoidal que tenemos que subir, bajar, detenernos, volver a retroceder, volver a avanzar. Sí, y aparte esta cuestión de que no quedarnos atados en la definición que hicimos en un momento, porque
a medida que avanzamos en el proyecto, empezamos a conocer distinto esa realidad. Entonces, algo que nos costaba, por ejemplo, los indicadores que no encontrábamos o nos costaba definir, en el camino de implementar el proyecto seguramente van a aparecer nuevos. Tenemos que poder tener esa flexibilidad para no quedarnos tan comprometidos con lo que definimos en su momento y poder, como decía el compañero, alimentar ese proyecto con la nueva experiencia que va surgiendo. ¿Algún otro comentario de algún tipo? ¿Preguntas? Cuando nosotros empezamos a tratar de diseñar el proyecto, también van a aparecer, por ejemplo, vamos a plantear un problema y por ahí la interacción del grupo va a hacer que ese problema sea el resultado de esa discusión, va a hacer que posiblemente no sea ese un problema, sino que aparezca otro para tratar en el proyecto. Tal cual. Tal cual. O sea, tiene toda una dinámica. Y en el camino uno va adquiriendo nueva información. Claro. Investigando el problema y descartando cuestiones, uno va conociendo más acerca de la realidad. Claro, el problema de origen por ahí no es el problema que sigue, o el que pueda tal cual. ser el final del proyecto. ¿Eh? Tal cual. Y también esta cuestión de ser prácticos, porque en algún momento, ¿para qué nos sirven también estos formatos? Porque en algún momento tenemos que cerrar la discusión, completarlo y avanzar. Y estar dispuestos a que con el tiempo lo podamos revisar. Pero para hacer operativo el trabajo, si discutimos, por eso tenemos un tiempo limitado y en el tiempo que tenemos lo definimos como podemos y avanzamos. Y cuando mejora nuestro conocimiento, lo definimos mejor. Pero no nos angustiamos en que no es perfecto, no tiene que ser perfecto. Bueno, sí. Dale. Sí. Pasa que no llega. El compañero pregunta respecto de la columna de quién hace, quién coopera. ¿Qué hace aquello que lo hace alguien? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quién hace qué? Sí. Estamos con la ansiedad. Sí, si nosotros podemos definir el objetivo, como está en este cuadro, y sabemos qué objetivo tenemos, quién es responsable de cumplir ese objetivo y quién nos puede ayudar, tenemos una buena base para construir el plan de acción. Son secuencias que se van acumulando hasta llegar en este cuadro. Uno podría decir, si yo puedo completar un cuadro como este, tengo un plan de acción. Si yo tengo un objetivo, no me alcanza con un objetivo, porque no pude definir qué voy a hacer. Sé a dónde quiero llegar, pero no sé qué tengo que hacer para llegar ahí. Exacto, los responsables están definidos tanto en la planilla de objetivos como en la planilla de las acciones. En los dos lados hay responsables. Bueno, recuerden que esto lo van a trabajar ahora en el taller y lo van a seguir trabajando en todos los talleres a partir del cuarto encuentro en adelante, así que de a poco lo vamos a ir incorporando. Ahora no quisiéramos tomar más tiempo porque queremos dejar espacio al taller, así que nada más avisarles que bueno, como verán estamos acá y no en el Cátulo Castillo, entonces vamos a hacer 2 talleres acá, el 1 y el 3, si no me equivoco, y el número 2 sí va a ir al aula que tuvieron la clase anterior, que es la última del pasillo enfrente, ¿sí? Antes de irnos, recuerden que acá no solo trabajamos con la clase, con el taller, sino que tenemos una innovación pedagógica al formarnos a cargo de la compañera Lucía Arauz. Así que nosotros nos despedimos, les agradecemos por el tiempo y les cedemos el espacio a Lucía. Y los que llegaron tarde que pongan por favor el presente. Bueno. La recibimos con un aplauso y de paso despabilamos.
Bueno, voy a tratar de ser breve. Para eso necesito que 2 personas me ayuden. Si se animan, no muerdo, no les voy a hacer nada raro, o un poquito, pero no los voy a morder ni a lastimar. 2 personas, una, muy bien. ¿Otra? Muchas gracias. Qué colaboración, te salvaste. Bueno, no hay que bailar, lo que les pido es que se pongan al lado mío, así como están. Y les voy a pasar un ejercicio que en realidad no solo sirve para absorber conceptos y poner el cuerpo, sino para cualquier situación en la cual estén nerviosas o nerviosos o tengan que hablar y no se animen, como me está pasando a mí en este momento, que estoy rodeada de gente de la facultad y yo soy una simple actriz que no sabe nada. Entonces, vamos a dividir el cuerpo en 3 circuitos. ¿Me siguen? Porque ustedes van a hacer el ejemplo. 3 circuitos. Circuito 1 va de la cintura para abajo. Perfecto. Circuito 2 va de la cintura hasta los hombros. Y circuito 3, la cabeza. Vamos a empezar moviendo nada más que el circuito 1. ¿Me acompañan? Solo el circuito 1. Lo movemos los 3. Ahora, un poco siguiendo lo que decía Aarón, fíjense que cada uno de nosotros y nosotras y nosotres movemos de manera diferente el circuito 1, si bien los 3 tenemos la suerte de tener nuestras 2 piernas y nuestros 2 pies y poder estar parados, cada uno mueve de manera diferente. Fíjense que ahora me están copiando, pero igual aún así, él es mucho más joven que yo, seguramente tiene más elasticidad y vamos a pasar al circuito 2, donde también cada uno va a mover de manera diferente y asimismo se abordan de diferente manera los problemas según las individualidades de cada quien y según lo que cada quien está haciendo, porque claramente yo mientras estoy hablando no puedo mover el brazo y ellos 2 los están moviendo. De esa forma también podemos encontrar un mismo problema abordado de maneras diferentes. Y ahora con la cabeza a mí se me va a complicar mucho más, pero igual la cabeza sería el circuito 3, igual yo puedo seguir hablando, aunque obviamente mi movimiento va a estar mucho más limitado que el de ellos. No sé si lo ven, igual los 3 podemos mover la cabeza, igual va a ser diferente. Y ahora vamos a unir los 3 circuitos. Y si bien lo que yo estoy tratando de graficar de esta forma es que cada uno de nosotros 3 puede abordar su cuerpo de diferentes maneras, también, y con diferentes humores, claro, y puede generar en ustedes diferentes tipos de reacciones, verme a mí moviendo el cuerpo, que tal vez es más aburrido que verlo a él, claramente, o a él, que está mucho más atendiendo lo que estoy diciendo que divirtiéndose, tal vez. De cualquier manera, los 3 estamos moviendo los 3 circuitos y más allá de poder hacer esta observación, ténganlo en cuenta para cualquier situación en la cual ustedes tienen que encarar un proyecto, poder tomar esta manera de ver el cuerpo como circuito 1, circuito 2 y circuito 3, y es una forma de relajarse y abordar de mejor manera el estudio o una charla o lo que quieran. Por último y muy brevemente yo les voy a decir en secreto a ellos que representen el mismo concepto, a ver qué pasa, si lo representan de manera similar o no. Un concepto que acabamos de trabajar, ¿o no? Perfecto. Vamos a representar en 1, 2, 3, cada uno como quiera con su cuerpo este concepto que estuvimos trabajando hasta hace un ratito. ¿Sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ¿alguno puede adivinar o se imagina cuál era el concepto que estamos abordando? Muy bien, bueno.
bueno, parece que no somos ningunos limitados, pero fíjense que los tres representamos ese concepto que ustedes acaban de absorber, se ve que bastante bien, de diferente manera también. Yo hice una cosa, el otra. Así también se puede abordar el encuentro y el problema, cada uno llevándolo desde su individualidad, y creo que ninguno de los tres lo hizo mal, por más de que acá la única que tiene experiencia poniendo el cuerpo soy yo, al parecer, ¿o no? Los tres, de alguna manera, representamos el mismo concepto, poniendo un cuerpo completamente diferente el uno del otro. Hice un año de teatro. Ah, muy bien. ¿Vos? Pero él es joven y los jóvenes siempre llevan la delantera, así que... Bueno, muchas gracias. Espero que algo de esto les haya servido.